Segunda Feria del Libro de la Vecilla de Curueño, 19 y 20 de julio de 2025. Más libros, más libres. Buenos días, Mercedes. Bienvenida de nuevo, un segundo año a la Feria del Libro de la Vecilla. Y escritora, narradora, con una sólida trayectoria en literatura infantil, en la recuperación de la memoria popular. En esta ocasión nos vas a presentar El Arca Peregrina de San José, una propuesta dirigida a niñas y a niños, pero que también interpela a mayores. Un viaje entre lo simbólico y lo real, entre lo sagrado y lo imaginado. Pero también en esta Feria del Libro tenemos la oportunidad de acercarnos a un proyecto que va más allá de los libros y que nos interpela como territorio, como generaciones y como comunidad. Se trata del proyecto Salvar la Memoria, impulsado por ti, escritora, narradora oral, agitadora cultural, como el otro día nos comentaba Marina en tu presentación. Y bueno, pues bienvenida, Mercedes. Ya. La primera pregunta. Salvar la memoria no es solo un título, es casi un grito de urgencia. Explícanos cómo nace este proyecto y qué lo hace diferente de otros trabajos literarios y de investigación. Pues este proyecto nace un poco por casualidad, como un homenaje a aquellas mujeres, sobre todo en el mundo de la escritura, que habían caminado por tierras leonesas antes que nosotras, que las que estamos ahora, que somos muchas. Nos juntamos un poco por casualidad en torno al Día de las Escritoras para tomar un café, pues a la voz de con las que somos, y nunca nos juntamos para hacer nada. Y bueno, pues a partir de ahí decidimos que al año siguiente, por el Día de la Mujer, que le íbamos a dedicar un homenaje a alguna literata que hubiera del pasado siglo XX, que hubiera sido importante en estas tierras leonesas, pero de la que ahora mismo no se hablase, ¿no? Entonces, un poco por casualidad, yo barriendo para casa, escogimos a Concha Espina por aquello de la Esfinge Maragata y que estaba muy ligada, pues, a la presencia leonesa, ¿no? Al principio la historia iba a ser una lectura continuada de su obra, entrelazada con temas nuestros inspirados en ella, ¿no? Pero luego se convirtió en mucho más, porque invitamos a las artistas, a las compañeras plásticas, y bueno, pues al final creamos una exposición que se convirtió en itinerante, con 22 artistas, con piezas maravillosas. Había hasta una pieza de costura de este calzado impresionante, y bueno, que itineró casi durante 2 años por tierras leonesas y asturianas, con presencia también en Madrid, en Valladolid, de forma interactiva y tal, ¿no? Y bueno, pues primero fue Concha Espina, fue Josefina Aldecoa, luego fue una segoviana, Alfonsa de la Torre, y al siguiente año pues me di cuenta que necesitábamos algo más, ¿no? Que decir, bueno, a ellas buscabas en internet o te ibas a una biblioteca y había material sobre ellas, porque fueron importantes en su momento, pero había otras mujeres que, habiendo publicado y habiendo sido importantes para nuestra cultura, apenas se las conocía. Entonces, ¿qué pasaba con ellas, no? Y decidí darle un giro al proyecto, que fue cuando empezó a convertirse en ese germen de salvar la memoria, en el que pudiéramos profundizar sobre sus vidas, sobre su bibliografía, lo que nos dejaron escrito, y que ya prácticamente no se encuentra porque está descatalogado, y a partir de ahí el proyecto literario creció, ¿no? Lleváis ya 8. 8, sí, 8, 5 en el último formato, que es un libro un poco más amplio, que aparte de ese primer homenaje literario con el que nació el proyecto, pues hay un apartado de investigación en torno a la vida y obra de esas mujeres, ¿no? Y luego también hay un acercamiento a través de personas que han conocido su obra, que en algunos casos las conocieron y que nos dan un aporte de cómo fueron estas mujeres, ¿no? Entonces, en un lugar como en el que estamos ahora, en la Vecilla, donde la memoria oral aún se transmite, en portales, en las cocinas, en los caminos, ¿cómo se articula tu propuesta con ese saber popular, esa memoria? Pues en parte es muy importante esa tradición oral, ¿no? Por ejemplo, la última, la de este año, que fue Faustina, no va en esa línea porque de ella ya se sabe muy poco, pero muchas de ellas partieron... Que por cierto, sí, escuché y me pareció
impresionante. Es una mujer impresionante. Una mujer impresionante. Es totalmente. Los apuntes de su diario. Sí, sí, bueno, sí. fue algo como muy... De verdad, muy sorprendente, muy sorprendente. Es muy sorprendente, pero además es como muy de actualidad, ¿no? Porque, claro, cuando yo, por ejemplo, que llevo muchísimos años trabajando con la educación desde lo no formal, pero visitas escuelas o desde otros ámbitos y te hablan de lo que falta, de lo que no falta, dices, ¿cómo puede ser que una mujer que visitaba las escuelas hace un siglo... A caballo. A caballo. Suponemos, o andando. Suponemos, o bueno, no sabemos cómo, pero sí. Desde luego en coche, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que esos males que en su momento ella denunciaba sigan estando presentes y sigan estando vigentes? Sí, es decir, qué poco hemos adelantado, mi ¿no? siguiente pregunta. ¿Qué papel piensas que juegan los jóvenes o los propios vecinos en este proceso de recuperación y transmisión? Porque lo que estábamos viendo en esto que comentabas ahora es que los males de aquel momento seguimos padeciéndolos en educación, en comportamientos, en actitudes. Sí, porque a veces hemos dado un salto atrás, ¿no? O sea, ellas fueron, todas las mujeres que hemos escogido para este proyecto, y hablamos de, por ejemplo, la primera, aparte de estas tres que hablamos, fueron Manuela López, que fue maestra en su momento, pero fue una destacada poeta, o sea, con palabras mayores, que ahora mismo se está recuperando dentro de la generación del 27. Luego vino Felisa Rodríguez, que también fue maestra, pero también fue una pionera de la educación ambiental, de la etnografía en los pueblos, ese tipo de cosas. Manuela Rejas, otra gran pionera, en este caso del mundo del circo, pero que transmitió toda... Primera ilusionista, ¿no? Sí, fue la primera ilusionista de España con título, carné. Con carné. Con sí. carné. No con título, con carné. Sí, con carné. Sí. Con 17 años, cuando en aquel momento las mujeres no eran mayores de edad hasta los 23 años, entonces calcula, pero ella acabó escribiendo sobre también lo que había vivido, todo este tipo de cosas. Eva González, que hizo toda una obra en Pachuezo, ¿no? Recuperando la tradición oral, además de su zona. Esto es importante transmitirlo, que se conozca la labor que hicieron, para rescatarlas a ellas y para rescatar aquello de bueno que nos dejaron. Ya. ¿Qué papel? Bueno, has trabajado mucho sobre la inserción entre literatura, narración, oral y comunidad. ¿Qué papel crees que juegan estos tres pilares en ese proyecto? En este proyecto es que van totalmente de la mano. Van totalmente de la mano porque todas ellas, en un principio, bebieron de la tradición oral. Mucho de lo que nos ha llegado de ellas, nos ha llegado a través también de la oralidad, de lo que otras personas sabían y nos han querido contar de ellas, y de alguna forma el futuro también está ahí, porque el libro lo hacemos como homenaje, pero tú sabes que detrás de ese libro hay posteriormente un trabajo, que es el que yo hago, de pueblo en pueblo, que además me encanta visitar los pueblos, porque da lo mismo que sean 6 personas. Ahí sale 10, la agitadora. Sí, 10 personas. Cultural. Es increíble, ¿no? Porque además te ponen en contacto con el conocimiento de otras mujeres, que es una forma de recuperar a Sobre otras. Eso, ¿qué te gustaría que quedara sembrado después de estas presentaciones que nos has hecho? Una semilla, una idea, una pregunta. Lo hablábamos el otro día con la presentación previa sobre esa agitación cultural, ese paseo por los pueblos. ¿Qué semilla vais dejando? A ver, yo creo que algo importante, y es que los pueblos también existen. ¿Vale? Yo es algo por lo que he luchado. Que nos alimentamos de cultura. Efectivamente, que la cultura es algo fundamental, porque además es un momento para compartir, y que a través de este acercamiento a esas mujeres de las que a lo mejor no se sabe mucho, es decir, muchas de ellas además salieron del mundo rural y volvieron al mundo rural. Faustina trabajó en el mundo rural, Manuela López trabajó en el mundo rural, Felisa Rodríguez, Manuela Rejas volvió al mundo rural después de estar por medio mundo. Entonces, que es muy importante mirar a nuestro alrededor, escuchar a las personas y recuperar la sabiduría de esas mujeres también que se nos van
y que nos dejan un vacío. Que eran unas avanzadas. Y que muchas de ellas han sido avanzadas mucho más allá de lo que aparentemente, es decir, si gente de nuestras generaciones hemos conseguido estudiar, ha sido gracias a que hemos tenido detrás no un padre, una madre que nos ha pinchado y nos ha... bueno, si lees la dedicatoria del libro de Faustina, este libro está dedicado a mi madre, pero es que era leer a Faustina cuando agitaban en el año 1910 a las jóvenes a estudiar para hacerse económicamente independientes, y yo estaba escuchando a mi madre: tú estudia, termina tu carrera y luego lo que quieras. Ya. Es decir, entonces, y muchas hemos estudiado y hemos salido adelante gracias a ese empuje y a esa fuerza. Comparto totalmente que este proyecto es cada vez más necesario. Cada vez más necesario. Sí, yo creo que sí, yo creo que es fundamental. Además, en un momento en el que parece que el papel de la mujer está pegando un retroceso hacia posturas excesivamente tradicionales, pero desde lo negativo, porque la tradición no tiene por qué estar reñida con la modernidad, con el avance, con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Bueno, y ahora haces doblete. Nos vienes a presentar también el Arca Peregrina de San José. ¿Cómo nace la idea de crear un libro infantil en torno a una figura como San José y su Arca Peregrina? Bueno, ¿qué historia hay detrás? Bueno, el personaje realmente no es San José, o sea, es San José porque la historia se centra en una leyenda, bueno, tú sabes que soy maragata, entonces, y en mí la maragatería y todo lo que es el Camino de Santiago, yo he crecido jugando al pie del Camino de Santiago, porque en Astorga, o sea, el Camino de Santiago pasaba por delante de la calle de mis abuelos, que era donde jugaba y donde tal, ¿no? Entonces, esos dos mundos siempre han estado muy presentes en mí, ¿no? Con la oralidad, con esa tradición. Mi padre también, además, era maragato y demás. Entonces, bueno, pues surgió un poco por casualidad. Pues hace año y pico me invitan desde la Cátedra de Estudios Leoneses a hacer un libro basado en tradiciones leonesas, con la intención de que pueda llegar a los coles para salvar nuestras tradiciones, y con la única finalidad, no, con la única pauta que me dan es que tienen que aparecer palabras en nuestra lengua, ¿no? En lleonés. A ver, yo no lo hablo, pero claro, cuando te pones a ello, realmente te das cuenta de que sí lo hablamos, la cantidad de palabras que utilizamos al día, que cuando además estamos fuera, la gente te mira así rara, como diciendo... ¿Y esto yo tuve una es? anécdota en Madrid, una vez que nos pasó una historia en Madrid, tuvimos que ir al hospital, al Gregorio Marañón, y claro, dije un palabra leonés y el médico quedó así, como a cuadros mirando, ¿qué me dice? ¿Qué me quiere decir? Sí. Entonces me di cuenta que lo llevamos tan integrado dentro de nuestro... Que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, a mí me pasó 3 años que viví en Andalucía y me pasaba lo mismo, ¿no? Que me miraba y decía, ¿qué es eso? Que no tengo, ¿no? En una ocasión pidiendo frijoles, o sea, pidiendo frijoles, que los estaba viendo. Y el chico me decía, no tengo. Digo, ¿cómo no tienes? Y eso, judías, no, frijoles, de toda la vida, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues me lancé y dije, a ver, pues ¿qué puedo hacer? Y como ya te digo que mi pasión es el mundo de los maragatos y el mundo del Camino de Santiago, que además tengo una historia ahí que estoy preparando para más adelante, pues dije, voy a integrar las dos cosas. Y en Rabanal del Camino hay una ermita que está dedicada a San José, que es la capilla de San José, ¿no? Y tiene una historia muy bonita que habla de toda esa tradición maragata en la que los arrieros se definían como personas muy honradas. Es decir, tú, si entregabas tu mercancía a un arriero maragato, sabías que fuera lo que fuera, llegaba a destino. Sí. A lo mejor los honorarios eran más caros que con otro arriero cualquiera, pero sabías que si era un arriero maragato tenían fama de eso, ¿no? Y entonces mezclo esa tradición, ¿no? Sí, has trabajado mucho en torno a esta espiritualidad, por así llamarla, popular, y las tradiciones de nuestra tierra. Y
¿crees que este libro puede conectar con los más jóvenes, con el entorno cultural? Y luego el libro mezcla narración, patrimonio, educación. Los aprendizajes, pues un poco van las dos preguntas juntas, es decir, puedes conectar con los jóvenes y quieres que esta historia vaya más allá y que los niños y las niñas lo vayan a leer. Hombre, yo, por supuesto, la finalidad es que lo lean, ¿no? Y que lo disfruten. Pero la finalidad... ¿Estás viendo esa respuesta? Estoy empezando todavía, pero sí que está gustando. De todas maneras, este es mi cuarto libro ya en esa línea, ¿no? Porque yo antes tengo la colección del Gato Maragato, que la dejé un poco colgada después de 3 títulos, porque la ilustradora con la que trabajaba falleció pues sin pensarlo, de esas cosas que pasan en la vida, muy jovencita, y bueno, lo dejé colgado ahí y ahora he retomado con esta nueva historia a partir de aquí, que bueno, que ya tengo más en mente, ¿no? Entonces, estas historias que yo hago, la finalidad que tiene es recuperar esa atracción que todas esas tradiciones que nos contaban y que a mí un día, pues algunas de ellas me las transmitió precisamente mi padre, yo veo que sí que tienen respuesta en los niños, ¿no? ¿Para qué edad enfocarías el libro? A ver, para contar se puede contar a cualquier edad, ¿no? Pero luego, como hay una serie de actividades complementarias detrás y bueno, por el contenido, a partir de 8 o 9 años ya está muy bien. ¿Por qué? Porque una de las finalidades además es que nos permita acercarnos al territorio y además hacer un tramo del camino. Es decir, el camino nos lleva de Rabanal a la Cruz de Ferro, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso nos da un mundo inusitado con muchísimas posibilidades, tanto por todo lo que tiene que ver con las leyendas que enlazan con el mundo arriero, ¿no? Maragato, que hay leyendas realmente bonitas y simpáticas, a todas aquellas que recorren no solamente el camino francés, que es en el que yo me he criado, sino todos los otros ramales que hoy en día están surgiendo del camino renaciendo otra vez, del camino de Santiago en territorio leonés, ¿no? Bueno, Merce Rojo, ¿qué acogida esperas? Porque tú ya es el segundo año que vienes a la feria. ¿Qué acogida esperas en esta feria, donde cada vez vienen más familias? Lo vimos el año pasado con niños que también quieren formar parte del mundo del libro. Tu experiencia del año pasado y qué expectativas tienes este año respecto a lo que viviste el año pasado con las familias. Bueno, el año pasado la verdad es que más o menos bien, lo que pasa que hizo muchísimo calor, este año parece que no esperamos tanto. Vamos a respirar un poco. Esperamos que se puedan acercar más. Además, esta tarde pues hago un cuentacuentos, hago un acercamiento al libro que espero que les guste y bueno, yo les invito a que les echen un vistazo, a que los vean, porque además son libros que tienen unas ilustraciones preciosas, tanto los anteriores con Eva del Riego como este ahora y alguno más que tengo con Carmen Ordaz, y ya te digo, y la idea es que son libros para que ellos disfruten, pero sobre todo son libros para que podamos compartir en familia. A mí cuando me preguntan ¿qué edad tienen? Digo, son libros sin edad. Es decir, porque tú puedes, por ejemplo, el primero de la otra colección, que fue El Gato Maragato, si me paro a contar el número de personas que pueden tenerlo, seguramente habrá muchas más personas como adultas que lo compraron que familias con niños que lo compraron, ¿no? Porque son historias que enlazan ese tipo de cosas, que están escritos a la forma de los filandones antiguos, ¿no? Y con la capacidad... Esta noche tenemos un filandón. Lo he visto, espero que nos podamos quedar. Sí, nos vamos a pasar bomba. Bueno, Mercedes, pues muchísimas gracias por recordarnos que las palabras no solo cuentan lo que fuimos, sino que también pueden salvar lo que aún somos. En esta feria y este valle se convierten en aliados de esta memoria que no queremos perder. Y muchas gracias también por regalarnos un libro que es puente entre generaciones y entre mundos, y que siga viajando ese arca, el de lector en lector, sembrando curiosidad y memoria. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a vosotros, porque además sí que es cierto que si yo hoy soy lo que soy es gracias a que escuché lo que otros fueron antes y que, bueno, pues es un poco el resultado. La trayectoria. Sí, es un poco el resultado ese de lo que yo, de lo que yo hemos hablado muchas veces. Eso.
Y si, bueno, pues mi trabajo sirve tanto en un caso como en el otro para que otras personas se acerquen a este mundo en todos los sentidos, pues feliz de poder hacerlo. Pues muchas gracias y nos vemos para la tercera. Nos vemos. Gracias. Gracias a vosotros siempre.